en cuál de esas tres fases de la contratación se encuentra. Es decir, la conciliación arbitraje. Pueden participar levantando la mano, escribiéndonos en el chat. Si alguien pues de repente tiene alguna consulta, también puede pedir, ¿no? Prender su micro para compartir, pero pues oportunamente, por favor, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería, ¿no? ¿En qué fase de la contratación estaría interviniendo pues el tema de la conciliación y el arbitraje? En los actos preparatorios sabemos pues que estas surgen con el requerimiento del área usuaria, ¿no? Todos los actos necesarios para la contratación. La fase de selección ya es desde la convocatoria del procedimiento de selección hasta el otorgamiento de la buena pro. En cambio, la ejecución contractual es una vez consentido la buena pro, ambas partes, tanto la entidad como el postor ganador, suscriben el contrato respectivo derivado de esa contratación. Puede ser bienes, servicios u obras. Entonces, la conciliación y arbitraje se presenta dentro de la tercera fase de la contratación, que se llama ejecución contractual. Siempre es importante recordar estos temas, amigos, porque también en la fase de selección existen medios de solución de controversias, como son el recurso de apelación y también pues la nulidad, ¿no? Que también ya está establecido en la ley de contrataciones. Siempre es bueno hacer la diferencia para no incurrir en error, porque a veces acá en la oficina vienen algunas entidades o algunos proveedores del Estado, que incluso tuvimos la semana pasada, se interpuso un recurso de recurso de reconsideración en un gobierno regional sobre la pérdida automática de la buena pro a un consultor de obra que había sido adjudicado con una supervisión de una obra. Entonces, obviamente, la entidad le responde y le dice, no procede tu recurso de reconsideración, porque de acuerdo a la ley de contrataciones, su reglamento no existe esa figura dentro de la fase de selección. Por lo tanto, haga valer su derecho conforme a ley, ¿no? Por lo tanto, es importante recordar que la ley de contrataciones y su reglamento es una ley especial, ¿no? La primera disposición complementaria final de la ley de contrataciones del Estado señala que la ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y privado que les sean aplicables. Por lo tanto, en este caso concreto de ejecución contractual, las controversias que surjan en esta fase de la contratación solamente van a originar la interposición de conciliación, arbitraje o también la junta de disputas. Por lo tanto, otros mecanismos no son procedentes. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Bien, ¿cuáles son las principales controversias que surgen dentro de la ejecución contractual, ¿no? Una vez que se ha suscrito el contrato? Tenemos controversias que pueden surgir de las ampliaciones de plazo que sean solicitados por los contratistas, también la aplicación de penalidades puede ser sometido a una controversia, conciliación o arbitraje, la resolución de contrato sea realizada por la entidad o el contratista, también puede ser sometido a conciliación o arbitraje, la liquidación del contrato, sea el contrato de supervisión de obras, el contrato de ejecución de obras, también puede ser sometido a estos medios de solución de controversias. ¿Cuáles son las causas principales que generan, ¿no? estas controversias? Requerimientos deficientes, ojo que esos requerimientos deficientes están referidos pues al ¿no? Desde la formulación de los actos preparatorios. Otra de las causas es el escaso liderazgo y capacidad de negociación de los funcionarios y de las propias partes en controversia. También tenemos los problemas en la toma de decisiones. Si bien es cierto, hay muchos funcionarios y servidores públicos a nivel nacional que tienen la intención, ¿no? de tomar una decisión adecuada sobre este tema, sin embargo, no lo realizan por ese temor de que puede posteriormente generarse algún problema, una responsabilidad. Y es más por eso, por el temor que veo que muchos funcionarios públicos no llegan a conciliar de repente, ¿no? Una controversia surgida en un contrato.
lo cual puede generar mayores responsabilidades y perjuicios económicos a la entidad. Toda vez que, ¿no?, vamos a verlo más adelante, lo más conveniente en una solución de controversias en la ejecución contractual es la conciliación o el arbitraje. ¿Y por qué, no? ¿Cuál de ellas es la más factible en primera instancia tomar en cuenta? Luego tenemos un sistema de control inquisitivo. Obviamente, señores, yo también soy perito en contrataciones del Estado, en procesos penales ya iniciado contra contratistas y exfuncionarios. La semana pasada vino un ingeniero civil, en la cual pues había ejecutado, pues él era encargado de la supervisión de una obra, y entonces procedieron a denunciar, ¿no?, a la supervisión de obras. ¿Por qué motivo? Porque supuestamente había conciliado dos pagos finales cuando no le correspondía supuestamente. ¿Y a qué se debía esa conciliación? ¿No? Dentro del plazo de ejecución de esta obra, ya pues había 2 meses que la obra venía conduciéndose por un inspector de obra. Después de esos 2 meses recién ingresa el supervisor de obra contratado por proceso de selección. Entonces, bajo la tesis fiscal, señala, pues, cómo usted ha cobrado de esos 2 meses, ¿no?, anteriores, si es que existía un inspector de obra. Entonces, la fiscalía indica que en ese proceso conciliatorio, que había surgido casualmente por un informe de la Contraloría, ¿no?, que se han coludido los funcionarios para conciliar porque no debió proceder ese pago. Ahora bien, no, es un tema pues controversial, debatible, donde incluso el contratista me señala, doctor, pero mi contrato ha sido a suma alzada. La entidad convocó su proceso por un determinado monto, yo me he presentado por ese monto y he sido adjudicado por ese monto. Si bien es cierto, sabemos en las clases que ustedes ya habrán visto anteriores, que bajo el sistema de contratación a suma alzada, la otra parte, que es la entidad, debe pagar pues al contratista el monto pactado, ¿no es cierto? Ahora, si acá ha habido supuestos irregularidades en esta contratación, en el pago de dos últimas, ¿no?, de los 2 últimos pagos, se tiene que evaluar pues efectivamente si correspondía o no correspondía, porque el contratista me dice, no, el supervisor de obra, doctor, pero además de esta obra se ha hecho 2 ampliaciones de plazo, en las cuales yo no he cobrado y por lo tanto se ha originado que me paguen esos 2 últimos pagos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, también la Contraloría hace evaluaciones un poquito ya, pues en muchos casos he visto que no se centran al marco de contrataciones. Obviamente, por su propia naturaleza, los contratos públicos de ejecución de obra y supervisión de obra, consultoría de obras, tienen peculiaridades, tienen sistemas de contratación por su propia naturaleza, complejidad, que pues regulan ya cuál es la forma, procedimientos de pago, valorizaciones que se realizan. Por lo tanto, los auditores que posteriormente, ¿no?, revisan estas contrataciones y las decisiones que las entidades han tomado respecto a estos pagos, ampliaciones de plazo, aplicaciones de penalidad, resoluciones de contrato, liquidaciones, tienen que evaluar de manera integral todos estos hechos. Porque imagínense, ¿no? En este caso, que les comento de este supervisor, han conciliado, pues la entidad y el contratista han conciliado, por eso es que se les paga esas valorizaciones al supervisor de obra. Entonces, ahí, según, bueno, todavía no hay peritaje practicado por el Ministerio Público, pero obviamente se va a realizar, y obviamente ya sé, pues, que el perito va a calcular un supuesto perjuicio económico a la entidad que va a ser equivalente a esos 2 pagos, ¿no?, realizados. Es cuestión de revisar. Otro tema también que le pongo de ejemplo sobre este tema del sistema de control inquisitivo, también pues hace 2 semanas me llegó un caso de una obra grande en una región, ¿no?, de casi de 120 millones
En esta obra, la entidad ha aprobado como 25 ampliaciones de plazo. 25 ampliaciones de plazo. Y según también el informe de control indica que ninguna de esas ampliaciones de plazo era procedente. De las 25 ya voy en 7, realizaron 7 ampliaciones de plazo. Y normativamente he llegado a la conclusión de que esas ampliaciones se han tramitado, ¿no? Finalizado el hecho generador del atraso o paralización en el plazo que establece el reglamento de contrataciones, existe el inicio y el fin del hecho generador, se ha afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obras, incluso hay anotaciones en el cuaderno de obras sobre esos eventos que generan ampliación de plazos, existe pronunciamiento del supervisor, existe pronunciamiento técnico del área usuaria, del área de obras, la entidad ha contestado dentro de los plazos legales. Entonces, desde ese punto de vista, desde este análisis legal, yo concluyo que 7 ampliaciones de plazos sí están, ¿no?, conforme a ley. Ahora, pues que la Contraloría indique en sus informes de control que no procedían esas ampliaciones de plazo, porque lo curioso que vi en estos informes señalan, pues, ¿no?, ni siquiera han recurrido a las fuentes del SENAMI, eran factores climatológicos, ¿no?, que generaban estas ampliaciones de plazo, sino que habían consultado a una página internacional, de acuerdo, no sé qué número, ahorita no lo tengo en la mente, de acuerdo a la consulta efectuada en la página web de tal institución, esas fechas no había presencia de lluvias, además el contratista ya sabía que esta temporada era de lluvias, debía preverlo, dice, ¿no? Bueno, entonces, y lo peor que revisando todo el informe de control, si bien es cierto, en estos tipos de informes participan equipos multidisciplinarios entre abogados, contadores, ingenieros, para que puedan, pues obviamente, con conocimiento técnico, indicar que eso está mal, no correspondía. Sin embargo, no hay presencia de ese tipo de profesionales, y yo digo, ¿cómo han llegado a la conclusión de que esas ampliaciones de plazo no procedían? Bajo esas situaciones, señores, hay pues que muchos funcionarios públicos tienen problemas en la toma de decisiones. Como la Contraloría ya intervino, entonces nosotros no podemos, y dicen, ¿no?, conciliar este tema. Entonces, este sistema de control inquisitivo también no juega a favor de los intereses públicos. Ustedes saben, pues, que en toda contratación pública, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, nos habla de un principio de eficiencia y eficacia, que quiere decir que todas las obras públicas o las consultorías de obras deben cumplir las metas y objetivos, la finalidad pública. Por algo se ha contratado una obra y una supervisión para que cumplan una finalidad pública. No, pues se debe entender que resuelve el contrato, no le aprueba esa ampliación, tampoco la liquidación, el contratista vea lo que sea, aunque pese a que esa controversia era viable solucionarla a través de la conciliación, pero sin embargo la entidad no quiere conciliar porque existen informes de control que indican que hay irregularidades de manera subjetiva en esas contrataciones. Imagínense en este caso que tengo las 27 ampliaciones de plazo revisando, voy 7, incluso ya llegué a ver 3 más, donde la Contraloría dice, sobre estas 3 ampliaciones de plazo, han sido tramitadas fuera del plazo legal. Sin embargo, han conciliado. Pese a que esas ampliaciones se habían solicitado fuera del plazo, no, la entidad concilió. También ahí hay un delito, ¿no? Si bien es cierto, me han traído como 40 archivadores, recién, ¿no? Imagino que hay más que tengo que revisar para poder yo también determinar. Si la Contraloría dice puntualmente, se ha tramitado fuera del plazo, obviamente, no debió conciliar la entidad, porque esa ampliación está fuera de plazo, pues, ¿no? En esa conciliación, perdón. Son puntos importantes que hay que tener en cuenta, y esas son pues las principales causas que originan que las entidades no puedan tomar esas decisiones
no en salvaguarda de los intereses de la entidad y cumplir la finalidad pública de sus contrataciones. También otras de las causas que intervienen en este tema son normas legales ambiguas y volátiles. Como ustedes bien saben, la norma de contrataciones pues ha sufrido muchísimas modificaciones en los últimos años, 3 para ser exacto, casi. Entonces, también este tipo de modificaciones y la ambigüedad que hay en muchos casos en la ejecución contractual hacen ver pues que generen controversias entre el contratista y la entidad, y eso tiene que solucionarse de alguna manera en esta instancia, ¿no?, de conciliación o arbitraje. Esas son pues las principales causas que generan. Continuando, el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado nos habla de los medios de solución de controversias en la ejecución contractual. El numeral 45.1 señala puntualmente: las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, o sea, el propio contrato, interpretación de repente entre el contratista y la entidad, pues hay ciertos puntos que técnicamente no son viables y tienen que acudir a alguna instancia para que eso se interprete, pueden someterse a una controversia. La resolución de un contrato, sea realizada por la propia entidad del contratista por algún incumplimiento de alguna obligación esencial, puede generar también la inexistencia, ineficacia o invalidez de ese contrato, también se van a someter a este medio de controversias. Inexistencia, ineficacia, está diciendo pues que ese contrato no es válido, ¿no? Entonces ahí básicamente estaríamos hablando en la ejecución contractual de la nulidad de un contrato. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? Dice, ¿no? Ante estos supuestos se resuelven mediante conciliación o arbitraje según acuerdo de las partes, si es que las partes llegaron a un acuerdo para solucionarlo, pero ojo, el hecho que lleguen a un acuerdo no significa que deban obviar este procedimiento de conciliación o arbitraje, señores. ¿Ya? Imagínense, yo le aplico una penalidad a un contratista por alguna causal establecida en su contrato, eso se llama otras penalidades. Sin embargo, pues yo como entidad me doy cuenta que no era, ¿no? La penalidad no correspondía aplicarle y acordamos, ya contratista, discúlpame, me he equivocado. Entonces acordamos y te lo devuelvo. Así no funciona, señores, este tema de controversias. Si ha habido un error, obviamente el contratista tiene que solicitarle una conciliación a la entidad y en esa conciliación obviamente la entidad va a pues sustentar efectivamente ha habido un error en la aplicación de penalidades, no correspondía, por lo tanto es procedente conciliar con el contratista esta pretensión. Listo, señores, pero no lo pueden hacer de manera directa. Por eso que la norma de contrataciones es una ley especial. Bajo esta ley se tienen que resolver todas las controversias. En caso de esta ley y su reglamento tenga vacíos, ambigüedades sobre alguna controversia, supletoriamente podríamos aplicar otras normas, ¿ya? Pero, mientras tanto, la que prevalece es esta norma de contrataciones. Dice, en el reglamento se definen los supuestos para recurrir al arbitraje ad hoc. Las controversias, ojo, esto también es importante que tengan en cuenta, las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a un arbitraje, señores. Entonces, ¿qué quiere decir? Si una entidad a mí me declara la nulidad de un contrato, yo no puedo acudir a una conciliación. Lo único que me permite este artículo de contrataciones es que yo recurra a un arbitraje. Ojo, puntual. Bien, también el numeral 45.2 de la ley nos señala el inicio de un proceso de solución de controversias, llámese conciliación o arbitraje, no suspende ni paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad disponga lo contrario, ¿no es cierto? Eso ya evalúa cada entidad
de acuerdo a la naturaleza, complejidad de la contratación. Por ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo claro en la cual se suspendería. Nosotros resolvemos un contrato de obra pues por algún incumplimiento. Y la norma de contrataciones señala claramente, cuando tú resuelves un contrato de obra, se fija fecha hora para la constatación de inventario de obra, incluso ahí mismo dice, después de realizar ese acto, la obra queda bajo custodia de la entidad, lo que significa que el contratista ya no debe continuar ejecutando la obra hasta que se solucione esa controversia. Yo también veo que hay muchos contratistas que no interpretan de esa manera este aspecto, porque dicen, no, ya, pues me resolvió el contrato de entidad, pero yo tengo que seguir avanzando, ¿no? Y están avanzando los contratistas cuando la obra ya está bajo custodia de la entidad. Eso también es improcedente y hay que tener en cuenta. Y también la supervisión tiene que hacer su trabajo, pues, ¿no? Si ya se resolvió un contrato de obra, quiere decir que ese contrato está en stand-by todavía hasta que ambas partes solucionen esa controversia a través, ¿no?, de la conciliación o el arbitraje. Mientras tanto, la obra no puede continuar porque el supervisor o el inspector de obra no puede, pues, hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estaría contraviniendo expresamente la norma de contrataciones cuando señala que una vez que se resuelve la obra y se practica el inventario y constatación de obra, esa obra pasa a custodia de una entidad. ¿Ya? Lo más importante es que hay que tener en cuenta. Sobre la conciliación, ¿no? Este párrafo es extraído de un curso de capacitación realizada por el OSI, por el doctor Napoleón, doctor también especialista en estos temas, y que dice, ¿no? Es mejor un mal arreglo que un buen juicio, refrán popular, ¿no? Lo que dicen. Ahora, para conciliar hay que negociar, efectivamente. Ambas partes van a llevar sus pretensiones, y van a indicar, pues señor, yo no puedo dejar sin efecto la penalidad que te he aplicado. Si bien es cierto hay un error, pero ya, pues no era 50.000 la penalidad, corresponde aplicarte 20.000 soles. Entonces yo te voy a aplicar 20.000 soles, ya no 50.000. Entonces eso quiere decir que ahí las partes están negociando. Y de repente dice, ¿no?, la entidad, ahora tú me estás pidiendo como otra pretensión que yo te pague los daños y perjuicios que te he ocasionado por aplicarte esa penalidad indebida. Y me pretendes cobrar como daños y perjuicios 30.000 soles. Yo no te puedo pagar esos daños y perjuicios, porque además, en tu solicitud de conciliación, tú no me has sustentado documentalmente, ¿no es cierto?, esos daños causados por esa penalidad aplicada. Entonces, no hay sustento probatorio que indique que yo te deba pagar esos daños y perjuicios por haberte aplicado esa penalidad. Por lo tanto, sobre este punto no concilio contigo, señor contratista, dice la entidad. Y obviamente, el contratista también tiene que evaluar, pues efectivamente, no, ojo, no solo es el hecho de poner en mi solicitud de conciliación, además solicito a la entidad que me pague una indemnización por daños y perjuicios por 100.000 soles, porque me ha causado un perjuicio con esta penalidad. Entonces, tus argumentos también tienen que tener sustento probatorio, documentos. ¿Con qué documento tú acreditas ese perjuicio económico? ¿No? Para que también la entidad, pues, tome una decisión efectivamente real y concreta sobre esta pretensión que usted está planteando en esta controversia. Otro aspecto de la conciliación dice, pocos funcionarios tienen capacidades para negociar. Efectivamente, eso es real, señores, en todas las entidades públicas. El día de ayer he mandado a conciliación como 5 contratos que hemos resuelto una entidad, 5 conciliaciones, ¿no? Entonces ya, ojo, mira, desde ahora el contratista me dice, doctor, he escuchado ya que los funcionarios de la entidad no quieren conciliar conmigo, pese a que
tenemos la razón, ¿no?, en el incumplimiento de sus obligaciones de la entidad, que se ha sustentado desde las cartas notariales que le hemos requerido el cumplimiento de obligaciones, el contratista me dice, no, doctor, no le resuelvas todavía el contrato, espérate, hay que agotar las vías. Ya, muy bien, mandamos otra carta notarial reiterando que la entidad cumpla sus obligaciones, tampoco hace caso. Entonces mandamos una tercera carta notarial y ya resolvemos el contrato por incumplimiento de obligación de pago de la entidad. Y la entidad, pues ya le hemos cursado las solicitudes de conciliación, 5 contratos de consultoría de obra, y la entidad hasta ahora ya extraoficialmente nos informan que no van a conciliar, así tengamos la razón. Imagínense, ¿no? Entonces, acá ya tenemos normas claramente establecidas, amigos. Por lo tanto, ambas partes debemos cumplir. ¿Por qué? Yo hablaba, pues, en otras capacitaciones y referido a la fase de selección, que existen etapas de corrección administrativa dentro de la contratación pública. Y en un procedimiento de selección existen estas etapas. ¿Cuáles son? Consultas, observaciones, elevación de cuestionamientos a voces, recursos de apelación, nulidad. Lo mismo sucede acá en la ejecución contractual. En la ejecución contractual, los medios de corrección administrativa, es decir, si un funcionario se ha equivocado en tomar una decisión en este tema de contrataciones, en la conciliación o en el arbitraje pueden solucionar y corregir sus decisiones. La ley lo permite, señores, la ley lo permite. Pero sin embargo, hay muchos funcionarios que no tienen esta capacidad de negociar y menos aún tienen la capacidad de ir a la conciliación. Porque muchos contratistas que yo tengo acá, solicitamos la conciliación y la entidad no se presenta en ninguna de las citaciones que hace el centro de conciliación. ¿Mm? Imagínense, ¿para qué tenemos ese tipo de funcionarios si esto no va a funcionar? Si ellos van a decir, pues no, no queremos trabajar con ese contratista, por lo tanto no vamos a conciliar, ¿no? Entonces, en un arbitraje que nos solucionen y que vean su problema. Y eso no es así, señores. Estamos causando más perjuicio al Estado, porque en un eventual arbitraje, ese contratista te va a cobrar ya no esa deuda, sino daños y perjuicios, gastos arbitrales, gastos profesionales, una serie de cosas. Entonces, obviamente los funcionarios de ahora, no sé qué está pasando, ojo que yo también soy asesor de muchas entidades públicas y veo de cerca estos problemas todos los días, por decirles que ayer hemos mandado 5 conciliaciones, el día de hoy incluso, también soy árbitro en contrataciones, el día de hoy, sobre una controversia entre ambas partes, ya nos hemos instalado en un tribunal arbitral. Entonces eso, hay materiales que ya les he compartido a los organizadores, seguro les va a pasar, ahí tengo modelos de solicitudes de conciliación, tengo un modelo de solicitud de arbitraje, un modelo de instalación de tribunal arbitral que ya le he pasado, lo vamos a ver igual conmigo dentro de un momento, para que ustedes conozcan, señores. Es bueno conocer de ambos lados, tanto como entidad como contratista, cómo funcionan la solución de controversias dentro de la ejecución contractual. Bien, entonces, estos aspectos dentro de la conciliación también son fundamentales conocer ambas partes, porque cuando viene acá un cliente, me dice, doctor, hay este problema. Por ejemplo, ¿no? Todavía seguimos pues con ciertas restricciones por el tema de la pandemia del COVID-19. Hay muchas entidades que han realizado contrataciones directas, ¿no? Como estas contrataciones no son usuales en el Estado peruano porque son excepcionales, muchas entidades por urgencia, emergencia, han comprado mascarillas, han comprado pues, equipos biomédicos, a otras entidades han alquilado hoteles para que ahí vayan los pacientes positivos del COVID, por ¿no? contratación directa por situación de emergencia. Y tengo 2 casos de estos con 2 hospitales. ¿Qué pasa, no? También esto surge por un informe de la Contraloría. La Contraloría le dice a la entidad, hemos revisado tu expediente de contratación y hemos verificado
que para esta contratación directa no has cumplido con los requisitos que dice la ley, por lo tanto, está mal hecha tu contratación directa. Lo peor que los contratistas, señores, ya han cumplido su trabajo, han prestado bien el servicio, la obra, y como la entidad tiene ese documento de la Contraloría, al contratista le han dicho, no te podemos pagar, amigo, vas a disculpar, la Contraloría nos ha hecho una observación. Entonces, lo peor que estos contratistas tienen su contrato, ya tienen su conformidad, que dice que el trabajo ya se ha realizado, sin embargo, la entidad no les quiere pagar. Entonces, lo que estamos haciendo también en este caso ya, en uno de ellos hemos acudido a una conciliación, pero la entidad no ha participado. Pese a que la entidad está en el error, señor. Pese a que la entidad está en el error, no ha ocurrido a la conciliación. La norma es clara. En este caso, si la entidad, a sabiendas que este tema es materia conciliable y no concilia, obviamente tiene que asumir responsabilidad desde el titular de la entidad, señores. Ojo, muchos titulares de la entidad piensan que eso lo deja a mi procurador, a mi asesor legal, a mi área técnica, y que ellos vean. No es así. El titular de la entidad también es responsable en esa decisión de no conciliar, a sabiendas que ahí ha habido pues un error de la propia entidad. El contratista, pues señores, obviamente no va a saber pues que hay funcionarios que desconocen de los procedimientos de contratación y han hecho mal su trabajo. Eso no es su responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con su trabajo, por lo tanto la entidad debe cumplir con el contratista procediendo con el pago. Entonces, obviamente, acá ya existe responsabilidad funcional que más que responsabilidad del contratista. Entonces, obviamente, esto en una conciliación, ya en el otro caso, en un posible arbitraje, es evidente que el contratista va a ganar este proceso arbitral. ¿Por qué? Porque tiene la conformidad suficiente, señores. Al margen que la entidad diga, se ha hecho mal esta contratación, pero señores, para eso han contratado profesionales especializados, capacitados en el tema de contrataciones, para que no cometan estos errores. Incluso, el año pasado el OCE también ha sacado algunos lineamientos de cómo se tenían que hacer las contrataciones directas por situación de emergencia por el brote del COVID-19. También había pautas, había diapositivas, había cursos que no se ha dictado sobre estos temas. Entonces, que se haya llegado a estos errores ya es negligencia funcional. Entonces, es otro de los temas importantes que debemos recordar, ¿no? Que estos funcionarios, en el tema de conciliación, pues no tienen esa capacidad de negociar, ni menos de analizar, pues, esa pretensión en materia de conciliación. Los acuerdos son revisados desde la perspectiva, la entidad debió ganar, y si no lo hizo, entonces los funcionarios de la entidad han incurrido en responsabilidad. Obviamente, también es el refrán, pues, que eso, ¿no? Los arbitrajes siempre lo pierde la entidad. Efectivamente, es así. ¿Por qué? Porque desde el contrato, desde la toma de decisiones de resolver, no aprobar esa ampliación, no aplicar penalidades, liquidaciones de obra, supervisión, la entidad de repente no motiva, no sustenta bien esas decisiones, lo cual obviamente el contratista pues lo va a valorar y tomar en cuenta, y eso en un posible proceso arbitral va a ser evidenciado y va a generar más responsabilidad. Y también hay muchos funcionarios públicos que indican, ya pues que nos ordenen con laudo arbitral pagar, y ahí recién pagaremos. Imagínense, señores, ese pensamiento y ese criterio. Pero sin embargo, este curso, pues básicamente está diseñado, ¿no?, para que ustedes conozcan todos los pros y contras dentro de la ejecución contractual y pensemos en un tanto como entidades y luego como contratistas. Es fundamental en la ejecución contractual ponerse en ambos lados para tener una capacidad de análisis más integral sobre los hechos. Bien, continuamos. Para conciliar, como ya les decía, hay que negociar. Bueno, si hemos señalado algunas precisiones sobre la conciliación. Las controversias respecto a la nulidad de contrato, como ya les he mencionado, solo pueden ser sometidas a un arbitraje. Las partes deben ponerse de acuerdo si es que efectivamente
las partes reconocen que sobre esta controversia efectivamente ha habido un error o no se ha cumplido cierto requisito o cierto procedimiento establecido en la norma de contrataciones. La decisión de conciliar o no debe estar sustentada en un informe, señores, y eso también muchas entidades públicas desconocen. Lamentablemente, en todos los casos conciliatorios que yo voy llevando años, veo que las entidades no saben cómo darle trámite a una conciliación, ¿no? Incluso muchas entidades pues, lo dejan ahí, ¿no? Por el solo desconocimiento. Entonces, acá lo puntual, señores entidades públicas, cuando un contratista te solicite una conciliación, obviamente eso lo va a ver pues el procurador, y si no tiene un procurador, el asesor legal. Entonces, este procurador o asesor legal, según corresponda, tiene que solicitar informes técnicos y legales a las áreas competentes en la cual sustenten, ¿no? Entonces, en estas opiniones, ojo, la conclusión de ese informe en la conciliación tiene que ser puntual, ¿no? En la conclusión debe decir si procede la conciliación. Y si sigue en el arbitraje, ¿no? Imagínense, ¿no? Esos informes técnicos y legales dicen si es procedente conciliar, porque si ha habido un error, la propia entidad lo está reconociendo. Sin embargo, el procurador, el asesor que va a conciliar, no concilia, y esto obviamente va a pasar a un arbitraje, va a generar responsabilidad funcional de ese funcionario que tenía la obligación de conciliar. Entonces, señores, ojo, la norma obliga, no es que no, yo no lo hago, que no me parece. Toda conciliación que sea requerida por un contratista, la entidad debe tener informes técnicos y legales que digan no conciliamos, por lo tanto no se concilia. ¿Por qué? Porque se ha verificado bajo los análisis de costo-beneficio, ¿no? Que la decisión de la entidad adoptada sobre este contrato sí se encuentra conforme a la ley. Así tiene que sustentarse, señor. Porque si esos informes también no existen, es responsabilidad del procurador y de los demás funcionarios que han originado esa controversia. Imagínense que esa controversia surge por una mala interpretación del supervisor de obra de que esa ampliación no procedía, ¿no? Y pese a que estaba mal sustentado el pronunciamiento técnico del supervisor de obra, la entidad pues no concilia. Entonces, esa responsabilidad no solo va a ser de esos funcionarios, sino también de ese supervisor de obras por emitir pronunciamientos no acorde a norma de contrataciones ni a los documentos que sustentaban esa pretensión o ese pedido de ampliación de plazo del contratista. Ustedes saben, señores, que también está emitir opiniones que no son inexactas, que no guardan relación con los hechos, que es causal de sanción para el residente y el supervisor de obra, ¿no es cierto? Sabemos eso, ¿no, señores? Revisen el artículo 50 de la ley de contrataciones. Ahí también ya nos están sancionando a los residentes y supervisores de obra por emitir opiniones técnicas que no están conforme a ley y causen un perjuicio económico a los intereses de la entidad. Porque a pesar de que el supervisor o el inspector deniegue esa ampliación de plazo, supuestamente dice, pues estamos salvaguardando los intereses de la entidad, está bien, pero si posteriormente, así como estamos viendo la Contraloría, los auditores determinan que sí procedía la ampliación de plazo, van a denunciarlo civil y penalmente a ese supervisor o residente de obra, y también van a comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que proceda con, pues, con la inhabilitación contra ese residente o supervisor de obra. Ojo. Entonces, no solo queda en un tema conciliatorio, arbitral, porque la entidad tiene que comunicar, y bajo ley está obligada a comunicar las infracciones que sean cometidas por los residentes o supervisores de obra. Entonces hay que sustentar bien nuestras posiciones, señores de entidad pública. Por eso, como vuelvo a repetir, muchas entidades no quieren conciliar, no hacen sus opiniones técnicas y legales, donde concluyan que en este caso no procede conciliación. Ni siquiera existe eso, señores.
Porque yo veo en estos últimos casos que tengo, un hospital, señor. Le hemos invitado a conciliar un hospital porque nuestro contratista había hecho la instalación de las tuberías para las plantas de oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Incluso tiene conformidad. Del CIAF se podía apreciar, hay su reporte del CIAF que ese pago ya estaba comprometido. Y qué raro, ¿por qué no pagan? No, porque no se ha hecho bien la contratación. Por eso. Entonces, miren, a este hospital hemos invitado a conciliar y no ha ido a conciliar el hospital. Si no ha ido a conciliar, menos aún, pues señores, este hospital tiene esos informes técnicos y legales donde analiza la posición de no conciliar, porque simple era, ¿no? Simple era que el procurador de este hospital vaya a la conciliación y diga, no conciliamos en mérito al informe técnico número tal y a la opinión legal tal, donde señala que no es procedimiento suficiente. Pero ni siquiera ha ido a la conciliación este procurador del hospital, ¿no? Cosas que pasan. Esperemos que este tema también sea reforzado, más analizado por los funcionarios públicos, porque es responsabilidad. Obviamente muchos dicen, estamos en gestión. Sí, pues están en gestión, pero entre otra gestión, esto lo va a configurar en un tema que, aparte de la controversia que de repente viene, hay algunos procesos arbitrales, señores, que se demoran años, 3, 4, ¿no? Hasta eso y entre otra gestión va a recibir el laudo arbitral donde le da la razón al contratista. ¿Y qué va a hacer esta gestión? Va a denunciar a todos esos funcionarios por haber originado que esta controversia no se haya solucionado en la conciliación y hayan permitido negligentemente que pase un arbitraje. ¿Sí? Señores, es importante recordar también que la norma de contrataciones en el tema contractual promulga de lo que lo principal en una controversia es que se solucione en la etapa más temprana, que es esta, la conciliación, ¿no? En lo posible, en todos los casos, cualquier controversia debe solucionarse en la conciliación, de preferencia, y no llegar todavía a un arbitraje, salvo que los informes técnicos y legales señalen pues, que no es procedente conciliar. Entonces, obviamente ahí la entidad va a tomar la decisión de no conciliar. Además, punto adicional de este tema, que ese informe técnico legal, señores, nos va a dar la claridad a nosotros como entidad, porque sabemos, pues, que si una entidad no está ejecutando un contrato de una obra, de una consultoría, estos contratos tienen que cumplir una finalidad pública. Entonces, para que se cumpla esa finalidad pública, no dicen, no muchos dicen, lo escucho siempre, está en arbitraje, entonces no podemos hacer nada con este contrato, ni siquiera con el contrato de obra. Falso, señores. Si en estos informes técnicos y legales advierte que efectivamente el contratista ha incumplido, está debidamente probado y comprobado en el artículo tal con estos documentos, incumplimiento de obligaciones, la entidad bajo estos informes también puede tomar la decisión de que ese saldo del contrato de obra o la consultoría pueda ser contratado de manera inmediata y urgente, señores, sin ver pues los resultados del posterior laudo arbitral, porque ya han hecho un análisis, pues, ¿no? En estos informes técnicos y legales, de que incluso en un proceso arbitral el contratista tiene posibilidades de éxito porque está probado y acreditado que ha incumplido sus obligaciones. Por lo tanto, ya la entidad se está adelantando que el contratista tampoco va a tener buenos resultados en un proceso arbitral. Entonces, la entidad, bajo esos informes, puede decidir contratar el saldo de esa obra o de esa consultoría de obras con otro contratista o con el que ha quedado en segundo lugar o hacerlo por administración directa. La entidad va a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, es importante que existan esos informes técnicos y legales para determinar si no se concilia o si se concilia, y ante eso, pues la entidad también tiene abierto el otro camino para continuar con esa contratación. ¿Bien? Es fundamental. Ahora dice, ¿puede existir conciliación parcial? ¿Qué quiere decir eso, no? De repente yo como contratista me han resuelto el contrato supuestamente por incumplimiento de obligaciones, sin embargo no estaba completamente probado. He planteado 5 pretensiones que se deje sin efecto la resolución de contrato, y había pues
4 valorizaciones pendientes de pago, también solicito que se me pague esas 5 valorizaciones. Algunos me dirán, pero ya le hubiera resuelto el contrato, pero si con 3 valorizaciones nada más se puede resolver. Claro, pero este contratista tenía buen corazón, no pensaba en esas cosas malas. Segundo, solicita pues que se apruebe 3 ampliaciones de plazo. Cuarto, y solicita se le reconozca sus daños y perjuicios. Y quinto, que la entidad asuma pues los costos que generen este proceso conciliatorio. 5 pretensiones plantea este contratista, y de las cuales la entidad solamente concilia la primera. Se dejó sin efecto, ¿no es cierto?, la resolución del contrato, por lo tanto, retoman con el contrato nuevamente. Entonces, las demás pretensiones no fueron aceptadas por la entidad. Según lo que se habla acá, ¿no? Puede haber conciliación parcial, efectivamente. Esto es una conciliación parcial. ¿Por qué? De mis 5 pretensiones, la entidad solamente ha conciliado 1. ¿Y ahora qué hago con estas 4 pretensiones pendientes, señores? ¿No? ¿No? Que me pague esas 4 valorizaciones, que se reconozca esas ampliaciones de plazo, daños y perjuicios y los gastos conciliatorios. En este tipo de situaciones, cuando exista conciliación parcial, el contratista que está afectado, o en este caso podría ser una entidad, puede solicitar, ¿no?, dentro del plazo de 30 días hábiles de firmado esa acta con acuerdo parcial, puede solicitar un arbitraje por esas otras pretensiones no acogidas. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento que se debe seguir. El acta que contiene el acuerdo conciliatorio es un título ejecutivo, tiene carácter de una sentencia y debe ser cumplido por ambas partes de manera obligatoria, bajo responsabilidad, señores. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos temas. Y si tienen consultas, por favor háganlo, es un tema muy importante. Porque de repente en este tema hay mucha casuística, ¿no? Si ustedes tienen alguna casuística, compártanlo, vamos a poder nosotros ayudar a resolverlo, ¿no?, si fuera necesario. Ahora hacemos una pregunta sobre este tema. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que solo unas pocas controversias se resuelven mediante conciliación? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles podrían ser las razones por las que solo unas pocas controversias se resuelven mediante conciliación? Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son entre ellas? La falta de capacidad de toma de decisiones de esos funcionarios públicos, cual más hemos señalado, nuestro sistema de control inquisitivo, que nos hace, pues es como quien dice ya la Contraloría es como un juez, ¿no?, que dice, estaba mal esa ampliación de plazo, por lo tanto, o sea, te dicen eso, ¿no? En pocas palabras ya te están diciendo, ni pagues, ni reconozcas, ni concilies, ni arbitres. Entonces tenemos ese sistema de control inquisitivo, nuestras propias leyes, a veces son ambiguas en algunas controversias en la ejecución contractual, que pues generan este tipo de situaciones, ¿no?, que todavía debemos recurrir a una conciliación o arbitraje para solucionar una controversia. Si bien es cierto, también hay entidades que no tienen pues una capacidad de gestión y toma de decisiones eficiente, y algunos temas controvertidos pues le pueden dar forma dentro de la ejecución contractual sin llegar todavía a esta etapa de conciliación o arbitraje, ¿no? Que también eso es obviamente, señores, ojo, la voluntad de ambas partes, pues, porque ojo, también la norma de contrataciones en su artículo 2 nos habla del principio de equidad. Principio de equidad, ¿qué significa en la ejecución contractual? Que ambas partes en la toma de decisiones que se realicen no deben afectarse en sus intereses, no debe guardarse un equilibrio entre ambas partes y sus obligaciones contractuales. Entonces, practiquemos, contratistas y entidad, este principio de equidad en la toma de decisiones en ambas partes, con el objetivo de no afectar la continuidad de ese contrato ni afectar a una ni a otra parte. Porque eso es lo que debemos buscar, señores, ¿no? Porque hay entidades que se interpretan, no, que esto no va. Y la entidad no piensa, si esto no va,
ese contrato se va a paralizar, se va a suspender. ¿Y qué hacemos? Entonces, debemos llegar a ese punto de equidad para poder solucionar nuestras controversias de la mejor manera y obviamente siempre con arreglo a ley, porque como ya les he comentado hace un momento, muchos de estos casos conciliables se remiten a la Fiscalía por informes de control en muchos casos, y lo estoy viendo, señores, que no están bien sustentados técnica ni legalmente. Por lo tanto, eso también es importante tener en cuenta, ¿no? La toma de decisiones, la calidad en la toma de decisiones de los funcionarios públicos debe observar todos estos aspectos importantes de la contratación pública. Bien, continuamos. Por ejemplo, acá, señores, les pongo, es un ejemplo de cómo es una solicitud de consideración, ¿no? Muchos a veces en los cursos somos más teóricos, pero no, señores, al menos en el curso que yo desarrollo, y siempre hago pues con casos prácticos, y por ejemplo acá tenemos una solicitud de conciliación, y les voy a poner mejor el documento en formato Word, que también los he compartido con todos ustedes, para que lo puedan usar, y para poder, pues, que ustedes conozcan cómo es, ¿no?, la estructura de una solicitud de conciliación. Bien. Acá, como pueden ver ustedes, ¿no? Sí ven, ¿no es cierto, señores? Esta es una solicitud de conciliación. Voy a agrandarlo un poco. Bueno, esta es la empresa con la cual trabajamos nosotros. Esta solicitud de conciliación es reciente, es nueva, ¿no? Ojo, las solicitudes de conciliación, en primer lugar, tienen que ser dirigidos no a la... Si yo soy contratista, la solicitud de conciliación no la voy a dirigir directo a la entidad con la cual tengo el contrato, no, señores. Esa solicitud de conciliación tiene que ser dirigida a un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y de preferencia tiene que ser dentro de la jurisdicción donde se ha firmado ese contrato. Ojo, eso es importante. Cuando yo, entonces, ¿no? Acá yo solicito conciliación, pero lo estoy dirigiendo, ¿verdad?, a este centro de conciliación de una determinada ciudad. En la referencia, obviamente, estoy poniendo los hechos controvertidos. La carta notarial por la cual se ha resuelto el contrato y la carta de preaviso de requerimiento de obligaciones y el contrato que ha originado, ¿no?, la obligación entre ambas partes. Acá se determina, pues, quién es el contratista. Nuestra pretensión conciliable, obviamente, tiene que estar de acuerdo arreglo a la ley de conciliación extrajudicial, que ha sido modificada por la ley 27398. Es importante, si estamos acudiendo a una conciliación, señores, tenemos que precisar cuál es la ley de conciliación que se encuentra vigente. ¿Y quién es el invitado? Pues, ¿no?, ¿a quién vamos a cursar la solicitud de conciliación? En este caso es una municipalidad. Entonces, yo como contratista, ¿no?, dentro de mis pretensiones planteo la siguiente, ¿no? Mi primera pretensión principal, ¿cuál es? Que se ordena a la municipalidad proceda con el pago de servicios por la suma de 30 y tantos mil soles derivado del contrato por la elaboración del expediente técnico tal. Además, estamos pidiendo que reconozca la indemnización por daños y perjuicios por 16.750 por haber originado la resolución de contrato a través de carta notarial. Precisión. ¿Quién ha resuelto en el contrato? En este caso fue el contratista por incumplimiento de obligaciones de esta municipalidad. Entonces, ahí se hace referencia, incluso se pone un poco de la tipificación penal. Esto ya es un poco de mi cancha, del tema nuestro de la oficina. Obviamente, el hecho que las entidades incumplan sus obligaciones, señores, no solo constituye un tema administrativo, también su conducta de esos funcionarios podría tipificarse en delitos penales. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo a esta municipalidad que me pague, sin embargo, la municipalidad ha hecho caso omiso a todos mis requerimientos notariales,
¿Está incurriendo en algún delito penal, sí o no? Obviamente que sí, No, señores. disculpe, ¿En qué ¿podría delitos? compartir completo, por favor? Perdón. ¿Sí? ¿Alguien nos está...? Si lo puede compartir completa. La parte completa, ¿no se aprecia? Lo- Para ampliarlo un ah, poco más. sí, Ahora, sí, ¿no? A ver, por favor, confírmeme para ampliar más la imagen. Ahora sí, o sí lo sea, puedo... en pantalla completa como es que está en la barra de sus diapositivas, Ah, ya, entonces hay ya. la opción para compartir en la... Ujú. Ah, perdón. Justamente eso les consultaba. Ya, a ver. Voy a ingresar. A ver. Es que la tecnología de hoy en día, señores, hay veces pues todavía no es conocida. Ahora sí, ¿no? ¿Se puede apreciar el documento? Por favor, si me Sí, confirma. Ahora sí, ¿no? Ok. Ya, bien. Entonces, disculpen, ¿no? Si no lo han visto, esta es la estructura de una solicitud de conciliación, que como ya les he mencionado, la conciliación no se dirige a ninguna de las partes. Si yo soy contratista, no lo voy a dirigir a la entidad, lo tengo que dirigir a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia, que acá ustedes lo ven, ¿no? Así más o menos es la estructura. En la referencia pongo los documentos que generaron esa controversia, también el contrato del cual se origina esa controversia, identifico quién es el solicitante de esta conciliación y también pues señalo bajo qué ley estoy solicitando la conciliación, obviamente la ley de conciliación extrajudicial. También tengo que identificar a qué entidad estoy invitando a conciliar, que es una municipalidad, y como les decía, acá están las pretensiones conciliatorias. Mi primera pretensión principal, estoy solicitando, que el Centro de Conciliación ordene a la municipalidad que proceda con el pago de la suma de 33,000 soles que es derivado de este contrato por la elaboración de un expediente técnico. Además, dentro de esta primera pretensión, estoy solicitando que nos reconozca la indemnización por daños y perjuicios por un determinado monto. ¿Y por qué? Porque la municipalidad ha sido la que ha originado que nosotros como contratistas le resolvamos el contrato a través de carta notarial 3 del 2021. Y reciente, ¿ven? Como ustedes ven, hemos resuelto este contrato recién el 12 de abril del 2021, hace un par de semanas. Entonces, además le decimos que si la municipalidad pues continúa a sabiendas que ellos han incumplido con sus obligaciones de pago, estamos diciendo que su conducta ya originó la configuración de delitos penales por el solo hecho de incumplir con el pago de manera injustificada al margen de toda la responsabilidad administrativa, genera que esos funcionarios que han originado la resolución de contrato puedan ser denunciados penalmente por los delitos de abuso de autoridad y omisión o rehusamiento de actos funcionales. Yo como ejemplo, ¿no? Yo como funcionario era mi función pagarte dentro de los plazos legales y no lo he hecho. Pese a que yo como contratista he mandado muchos requerimientos de pago vía conducto notarial como establece la norma de contrataciones, pero no lo hice. Entonces esa conducta ya se tipifica en los artículos 376 y 377 del Código Penal, señores. Entonces, muchos funcionarios públicos creen que el no hecho de cumplir sus obligaciones es un tema administrativo. No, señor, también se configura en delito penal. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Nuestra segunda pretensión accesoria dice, de proceder a la primera pretensión principal, nuestra representada, es decir, el contratista, va a renunciar a los efectos legales que genera esta resolución de contrato. Asimismo, renunciamos a la indemnización por daños y perjuicios y demás acciones civiles y penales. Mira, entonces, como se veía anteriormente en las láminas, decíamos que ambas partes pues deben llegar a un acuerdo adecuado bajo un principio de equidad, ¿no? Que no se afecte ni una ni la otra parte. Miren, entonces nosotros como contratistas estamos diciendo que vamos a renunciar a esos efectos que pueda generar, ¿no?
la responsabilidad de esos funcionarios. Y como segunda pretensión principal ponemos pues que la municipalidad asume el pago de los gastos y costos que genera este proceso conciliatorio. Entonces, señores, eso es casi la esencia de la solicitud de conciliación. Luego tenemos pues los fundamentos de hecho. En los fundamentos de hecho, puntualmente tenemos que describir, ¿no? Cuándo se ha firmado el contrato, cuándo se ha resuelto el contrato, con qué documentos hemos requerido el cumplimiento de obligación de pago. O sea, señores, de acuerdo al tipo de controversia. Si es una ampliación de plazo, también con carta tal se solicitó la ampliación de plazo, con documento tal, la entidad nos deniega la ampliación de plazo, ¿no? Ahí tiene que estar en los fundamentos, de hecho, claramente establecidos. Luego, en la estructura de esta solicitud de conciliación, obviamente tenemos que señalar, pues, qué artículos de la ley de contrataciones y su reglamento han sido inobservados por esta municipalidad, ¿no? Y que se sustentan en esta solicitud de conciliación. Por ejemplo, nosotros citamos el artículo 223 del reglamento de contrataciones, que habla pues justamente de las controversias que surjan entre las partes en la ejecución del contrato. Entonces, esto también es importante que se está considerando y se detalla más o menos este artículo y dice, ¿no? Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliación o arbitraje. O sea, a los funcionarios les estamos enseñando un poco de eso. Incluso nosotros referenciamos con ciertas opiniones que emite el OCE a qué fase de la contratación corresponde ese incumplimiento de obligaciones. También hablamos pues de la ley de conciliación, las materias que son conciliables de acuerdo al artículo 9 de la ley de conciliación, la 26872. Desarrollamos y analizamos cada una de nuestras pretensiones en materia de conciliación, señores, como nuestra primera pretensión es que la municipalidad nos pague. Estamos hablando ya pues puntualmente de la ley de contrataciones, ¿no? Por ejemplo, el artículo 168 del reglamento dice que la entidad tiene que emitir la conformidad, ¿no? Luego hablamos pues del artículo 168.4, si escribiera observaciones en la ejecución del contrato, la entidad podría hacer observaciones y dar un plazo de subsanación. También citamos algunas opiniones del OCE referidas al cumplimiento recíproco y oportuno de las obligaciones. También hablamos de la obligación de pago según el artículo 161 del reglamento, donde señala, ¿no? La entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro del plazo de 15 días calendario siguiente a la conformidad. Entonces, bajo todo este sustento legal, nosotros le pedimos, ¿no? A través de la conciliación que la municipalidad nos pague una suma determinada derivada del contrato, ¿no? Que tenía por objeto la elaboración de un expediente técnico. De igual manera, sustentamos las demás pretensiones. Y acá, señores, también, ¿no? Lo que hemos también hablado, hablo, pues, ¿no? La decisión de conciliar es responsabilidad exclusiva del gerente. En este caso, como es un municipio, le pongo el gerente. En otras entidades puede ser del director, del jefe, no sé, ¿no? Según corresponda. Entonces, acá le citamos, ¿no? Se recuerda que la priorización de la solución de la controversia debe realizarse de manera inmediata a través de una conciliación que es lo más eficiente, ¿no? Incluso le precisamos el artículo 182 del reglamento, que dicen las controversias que surgen entre las partes se resuelven mediante conciliación. También le decimos bajo responsabilidad del titular de la entidad o por quien asuma ese cargo de conciliar, tiene que evaluar la decisión de conciliar o de rechazar nuestra propuesta de conciliación y para ello debe ponderar los costos en riesgos y debe no adoptar un acuerdo conciliatorio que debe estar sustentado, como lo hemos mencionado ya, en informes técnicos y legales. Entonces, finalmente, incluso, señores, ¿no? A esta entidad le decimos que ellos deben analizar esos costos-beneficios y riesgos de no tomar un acuerdo conciliatorio adecuado. ¿Por qué? ¿No? Incluso le ponemos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas entre la conciliación y el arbitraje? La conciliación se realiza con menos costo y en menos tiempo.
En cambio, el arbitraje es más costoso y más tiempo y más perjudicial para una de las partes. Entonces, miren, a las entidades y a nosotros les sustentamos de manera adecuada, fijamos el domicilio procesal de las partes, de ambas partes, del contratista y de la municipalidad. ¿Para qué? Para que el centro de conciliación notifique a ambas partes la citación a la audiencia de conciliación y obviamente consignamos como medios probatorios pues la carta notarial que resuelve el contrato y también el contrato, ¿no? O sea, en esta parte debemos apuntar todos los documentos sustentatorios para este proceso conciliatorio. Vean, señores, esto es un esquema de una solicitud de conciliación. No es complicada, no es difícil. Yo ya he compartido este material acá en esta clase, señores. Ya ustedes pueden coordinar con los organizadores para que les pueda facilitar y espero que les sirva, pues, ¿no? En algunos casos que ustedes tengan de repente en materia conciliable para que puedan usar. Bien, entonces retornamos a nuestra diapositiva para continuar con este tema. Si alguien tiene alguna consulta, también nos puede hacer, amigos, para continuar con la disertación, ¿no? Porque como ustedes también este tema en la práctica es más interesante, ¿no? Porque ya vemos casi, ¿no? En la realidad cómo funciona el tema de la conciliación. Bien, ahora continuamos. Señores, este es el esquema de todo lo que hemos hablado de la conciliación, que lo he graficado más o menos de esta manera, a ver, para que sea más sencillo de digerirlo por todos nosotros. Y acá, como podemos ver, ¿no? ¿Cómo inicia la controversia? La conciliación, como ya hemos señalado, está regulada en el artículo 223, 224 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La solicitud de conciliación, señores, se presenta dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación del centro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si a mí me han denegado la ampliación de plazo el día de hoy, ¿no? El día de hoy estamos, ¿qué día estamos? El día jueves, ¿no es cierto? Si hoy jueves nos han denegado nuestra ampliación de plazo, tenemos 30 días hábiles contados desde el día de mañana, día viernes, ¿no? Nuestros 30 días hábiles para solicitar la conciliación. Entonces, en ese plazo nosotros podemos solicitar la conciliación, señor. Bien. Entonces, como ya hemos mencionado, la conciliación debe tramitarse, ¿no? Ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y debe ser llevado a cabo por un conciliador certificado por dicho ministerio. Ojo, señores, también es importante, hay que tener en cuenta esto, porque si nuestra conciliación se lleva a cabo en un centro de conciliación que no está reconocido por el Ministerio de Justicia, esa conciliación no va a tener la legalidad respectiva, ¿no? Para que pueda ser ejecutada posteriormente. Entonces, esas son las pautas. Una vez que se plantea la solicitud de conciliación al centro de conciliación, el centro de conciliación, como hemos visto, va a citar tanto al contratista como a la entidad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este tema? Cuando se notifica la conciliación a la entidad obviamente va a trasladar esa solicitud de conciliación a su procurador público. Si no tuviera procurador público, a su asesor legal, quien va a ejercer la defensa de los intereses de la entidad. Entonces, este procurador público, como hemos señalado, va a solicitar a las áreas competentes, ¿no?, los informes técnicos y legales respectivos, donde se desarrollen los criterios de costo-beneficio, ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, ojo, y la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y cuáles serían sus riesgos. Tamaña responsabilidad que tienen los funcionarios de la entidad en un proceso conciliatorio y que no le están dando mucha importancia. Entonces, es fundamental este módulo que estamos desarrollando el día de hoy para entender, pues, no todo el proceso de ejecución que hemos realizado en este diplomado, cómo debemos solucionarlo. Entonces,
El centro de conciliación, como digo, puede hacer hasta 2 citaciones. La primera no puede venir de repente la entidad porque no tiene todavía los informes técnicos y legales listos. De repente a la segunda que no puede asistir, señores. Puede haber una tercera, pero ojo, puede haber una tercera con acuerdo de ambas partes. Si una de las partes no está obviamente de acuerdo, no podría, ¿no?, haber una tercera citación para la conciliación. Ahora, otro tema importante. Si es que la entidad de repente no acude a esa primera conciliación, podría solicitar, ¿no?, suspender ese plazo por unos 30 días hábiles, pero tiene que comunicarlo también, ¿no? Al centro de conciliación dicen, ¿no? La evaluación, como obviamente consta en un informe técnico legal y adicional a este informe técnico legal, señores, tiene que existir una resolución autoritativa. ¿Qué quiere decir eso, señores? Explicamos. Una vez que se hayan emitido estos informes técnicos y legales, donde se concluya cuál es la posición institucional, ¿no?, si se acoge esta pretensión, las demás pretensiones, eso tiene que ser traducido en una resolución autoritativa. A través de esa resolución autoritativa, señores, ya se ordena al procurador público, al asesor legal, conciliar, ¿no?, de determinada manera. Por ejemplo, dice, ¿no?, resolución autoritativa. Autorizar al procurador conciliar en la controversia surgida con el contratista tal derivado del contrato. Por lo tanto, ¿no?, primera pretensión planteada por el contratista, ¿no?, la entidad es de la opinión que no procede la conciliación por tales motivos. Entonces, cuando el procurador va a la audiencia de conciliación, tiene que registrar esa resolución autoritativa y en base a esa resolución autoritativa él va a decir, sobre la primera pretensión principal del contratista, no conciliamos en mérito a la resolución autoritativa y los informes técnicos legales. Igualmente, ¿no?, sobre la segunda pretensión principal del contratista de que se deje sin efecto, pues, penalidades, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo a la resolución autoritativa número tal del 2021, el procurador no concilia este extremo de la pretensión en mérito a esos informes técnicos legales. Así más o menos tiene que estar sustentado, ¿no?, la resolución autoritativa. Y siempre también es bueno recordar, amigos, que la estructura de un acto administrativo, porque en el fondo eso es una resolución autoritativa, es un acto administrativo, y de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444, establece pues cuáles son, ¿no?, la estructura también de un acto administrativo, de una resolución, que debe tener pues, ¿no?, en la parte de vistos, su parte considerativa, fundamentos de hecho y derecho que están consignados ahí, y su parte resolutiva donde resuelve, ¿no?, autorizar al procurador a conciliar tal pretensión sí, tal pretensión no, obviamente de manera motivada y sustentada. Eso también es importante que las entidades tengan en cuenta. Señores, prácticamente este esquema que les estoy mostrando acá es cómo funciona un proceso conciliatorio y cómo la entidad debe actuar cuando un contratista inicia un proceso conciliatorio y qué actuaciones debe realizar, ¿ya?, para que no tenga problemas. Entonces, concluyendo este tema de la conciliación, precisamos, ¿no?, una vez que ya pues las partes hayan llegado a un acuerdo total de la conciliación o a un acuerdo parcial, o de repente una de las partes o ninguna de ellas ha acudido a la conciliación, se suscribe un acta, ¿no? El centro de conciliación suscribe el acta de repente con acuerdo total, acta de conciliación con acuerdo parcial, acta de conciliación por inasistencia de las partes. Entonces, desde ese momento ya se cerró esa etapa conciliatoria. Y ya pues esa controversia quedó ahí. Ahora, como les señalaba hace un momento, ¿no?, si de repente la entidad solamente las partes concilian una pretensión y las demás no han sido conciliadas,
¿Qué va a proceder en ese acto, señores? Ya lo hemos señalado hace un rato. Si la entidad de las 5 pretensiones solo concilia uno, ¿el contratista puede solicitar un arbitraje o ya no? ¿Podría o ya no podría solicitar un arbitraje ese contratista, señores? ¿Qué opinan ustedes? Sí, señores, puede solicitar ya un proceso arbitral sobre las pretensiones no conciliadas. Para eso, ¿cuánto es el plazo que tiene, señores, la parte que no está conforme con ese extremo del acta de conciliación? Ahí está, ¿no? Ahí lo tienen a la vista. ¿Cuánto es el plazo? Me pueden escribir al chat, podrían levantar la mano, porque después de esto ya finalizamos esta parte de la conciliación y pasamos a ver el arbitraje. A ver, señores, ¿alguien? ¿Cuánto es el plazo para ir a arbitraje sobre las pretensiones no conciliadas en un proceso conciliatorio? ¿Cuánto? Ahí escucho 40 y 20, eso es una canción, no, señores. ¿Cuál es el plazo para acudir a un arbitraje sobre las pretensiones no conciliadas? Ahí está. Ahí está, señores. Son 30 días hábiles de emitido el acta de conciliación, ya sea con acuerdo total, acuerdo parcial o por inasistencia de las partes. De ahí se puede tener 30 días para acudir a un arbitraje, ¿correcto? Bien, continuamos. Entonces, creo que todos están conformes con las clases, entonces seguimos. El arbitraje, señores. El arbitraje también es un medio privado de solución de controversias mediante la intervención y decisión de terceros, también privados. O sea, estos privados no tienen vínculo con ninguna de las partes, es decir, con el contratista ni con la entidad. A quienes las partes de manera voluntaria han decidido someter su conflicto, aceptando de antemano acatar su decisión. Eso es señalado por Cantuarias y Aramburu, ¿no? Entonces, el arbitraje es un medio de solución de controversias en el que siempre ganan, dicen los árbitros y abogados. A veces ganan las partes y el país siempre pierde. Lamentablemente es una perspectiva mal vista y como ustedes recordarán, ¿no? En el caso de los arbitrajes de las megaobras que el Ministerio Público ya está denunciando, se había determinado pues supuestos favoritismos de varios árbitros en diversas obras que el Estado peruano había sometido a arbitraje, ¿no? Entonces, obviamente esto está en un proceso judicial, todavía nada está dicho, entonces ahí se cuestiona pues la idoneidad de ciertos árbitros y efectivamente, como hay árbitros pues buenos en el tema de contrataciones del Estado, también hay árbitros pues que patean el tablero lamentablemente, y eso lo vi hace un par de años, cuando una universidad de una región me invita a evaluar pues un laudo arbitral que se había emitido de una controversia, donde señores, este tribunal arbitral que he hecho había conciliado ampliaciones de plazo que ya no correspondían ser vistas en esa instancia arbitral, porque ojo, el contratista se había ido a arbitraje por otra controversia, por ejemplo, ¿no? Indebida aplicación de penalidades, lo había sometido a un arbitraje y el contratista, ¿no? Vivo, por no decirlo majadero, también dentro de ese arbitraje había solicitado que se apruebe sus ampliaciones de plazo denegadas. Y eran siete ampliaciones de plazo, ¿eh? Que habían sido denegadas. ¿Y qué creen? Ese tribunal arbitral le acogió esas pretensiones y aceptó las ampliaciones de plazo. Tuvo por aprobadas las ampliaciones de plazo. Yo me preguntaba en aquel entonces, señores, ¿no? Esto era con el decreto legislativo 1017 todavía. ¿No? Estamos hablando acá de controversias, conciliación, arbitraje. ¿Y qué hemos señalado desde el inicio? Si es que alguna parte no se encuentra conforme con la decisión que ha tomado la entidad del contratista, tiene 30 días
hábiles para someter a conciliación, arbitraje, esa controversia. Entonces, ¿qué sucede, señores? ¿No? Esas 7 ampliaciones de plazo, señores, ya estaban fuera de plazo. Pues no era posible conciliar ni arbitrar, ya habían caducado sus plazos. Sin embargo, el contratista aprovechó otra controversia nueva y en esa controversia nueva incluyó esas 7 ampliaciones de plazo. Y la universidad obviamente es notificada con el laudo arbitrario y le dice, ¿no? Sobre esta pretensión corresponde. Las 7 ampliaciones de plazo se tienen por aprobadas y además, lo peor de estos árbitros, señores. Entidad, reconócele los gastos generales que ha ocasionado esas 7 ampliaciones de plazo. Y casi la suma de esas 7 ampliaciones de plazo, sus gastos generales salía 8 millones de soles. Entonces me lo pasan y yo veo, pues, pero, señores, por eso, ¿quién es el encargado de defender los intereses del Estado en las conciliaciones y en los arbitrajes? ¿Quién es? El procurador o el asesor legal, si es que no hubiera procurador. Entonces, señores, cuando sale un laudo arbitral, la entidad a través de su procurador público evalúa de manera inmediata y puede solicitar la nulidad de ese laudo arbitral, porque no se encuentra conforme a ley. Incluso en el desarrollo mismo del proceso arbitral, el procurador o el asesor legal de la entidad debió plantear las excepciones legales, los argumentos, contraargumentos, en su propia contestación de demanda arbitral. Debió señalar que estas 7 ampliaciones de plazo son improcedentes, señores del tribunal arbitral, porque estas pues ya han sido denegadas el año pasado, ¿no? Por lo tanto, ya caducó su plazo para que estas 7 ampliaciones de plazo sean sometidas a un arbitraje. Así, pero según lo que yo he visto de este caso, el procurador de esta universidad no ha hecho nada de eso, ha dejado consentir el laudo arbitral. Imagínense, ¿no? Imagínense tamaña situación y que una entidad pública tenga que pagar 8 millones por gastos generales derivados de esa ampliación de plazo de obra. Entonces, es cierto, ¿no? Que hay veces los árbitros también siempre ganan en este tema, pero para eso, pues, ¿por qué las entidades públicas contratan a procuradores públicos, asesores legales que no conocen el tema de contrataciones del Estado y que te van a causar más un perjuicio económico a las entidades? Entonces es fundamental tener en cuenta estos aspectos, señores, cuando yo como entidad, por ejemplo, cuando trabajo en las entidades públicas, y algún contratista nos solicita el inicio formal de una conciliación, un arbitraje, ponemos a especialistas en el tema, ¿no? Para que se encarguen netamente a esos casos. Y les pagamos por honorario de éxito. Y eso deberían practicar las entidades públicas, porque yo veo que hay muchas entidades públicas que sí resuelven contratos, ¿no? O declaran denegadas ampliaciones de plazo con bastante base técnica y legal, bien sustentadas. Sin embargo, en un arbitraje eso no sucede, pues, señores. Entonces eso tiene que ser defendido, pues, por aparte del procurador y el asesor, por profesionales técnicos especializados en ese tema, ¿no? Que garanticen que ese proceso arbitral, pues, sea transparente y obviamente razonable a los hechos y a los medios probatorios y al marco legal que se está planteando ahí, ¿no? Eso es fundamental, una reflexión que tenemos y que obviamente todos tenemos que tener en cuenta. Porque muchos contratistas me dicen, pero bueno, eso ya no es mi tema, ¿no? Eso es de los árbitros, pero señores, de todas maneras, con todos estos temas de corrupción que han sucedido en el Perú y que siguen sucediendo por arbitrajes millonarios, obras emblemáticas que han sido sometidas a arbitraje, incluso, ¿no? Vemos en muchas entidades todavía hay muchas obras en arbitraje ya muchísimos años. Y eso no es eficiente, pues señores, están perjudicando al Estado. Por lo tanto, ahí pues nuestras normas especiales en este tema de procesos arbitrales, conciliatorios, también están sometidos a una evaluación para su modificación, ¿no? Porque siempre hay ciertos aspectos que no se están cumpliendo.
no solo por las partes, contratista y entidad, sino también por los árbitros, ¿no? Que participan en las contrataciones del Estado, que obviamente tienen que ser profesionales, que conocen el tema materia de controversia, ¿no? Si a mí me está entrando una controversia por ampliaciones de plazo, por ejemplo, arbitraje, obviamente yo ya conozco cuál es el procedimiento, los plazos, los requisitos, y verifico si el contratista o la entidad en su demanda arbitral o contestación de demanda se evidencia que no se ha cumplido con ese procedimiento de una vez, no corresponde, pues, ¿no?, denegar esa pretensión en el proceso arbitral. Entonces, son aspectos que también deben ser valorados en esa instancia y ambas partes también, aparte de los árbitros o del árbitro único, tienen que tener en cuenta esos argumentos. Y también recomiendo algunos tribunales arbitrales que en casos sumamente complejos, ¿no?, en controversias complejas, también sea necesaria requerir algunos peritajes técnicos legales especializados sobre esas controversias. ¿Para qué? Para que también el tribunal arbitral pueda tener mejor toma de decisiones al momento de emitir ese laudo arbitral. Y eso es válido, señores. Si ustedes ven nada más en la fiscalía, ¿no?, cuando los fiscales inician sus denuncias penales por hechos de colisión, negociación incompatible en temas de contrataciones del Estado, lo que ellos primero solicitan es su peritaje contable, ¿no? A través de ese peritaje contable, pues la Fiscalía también va a defender de manera adecuada su teoría del caso en el proceso penal. Igual sucede en un proceso arbitral. El árbitro único, el tribunal arbitral, de corresponder que esta controversia es compleja, puede requerir que se practiquen esas pericias especializadas, ¿no? Y eso es una reflexión al tema. Acá también, señores, miren, les he dejado también en formato Word algunos modelos de solicitud de arbitraje y también un modelo último del día de hoy que nos hemos instalado con un tribunal arbitral para que ustedes también conozcan cómo es más o menos este esquema. Estamos en clases de conciliación y arbitraje, por lo tanto es fundamental que ustedes tengan práctica y tengan documentos netamente a estos casos. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder desarrollar y ver cómo es el esquema de una solicitud de arbitraje de derecho en este caso. ¿Bien? Vamos a incluir acá, ¿dónde está? Este tema vamos a verlo. Solicitud de arbitraje. Bien, acá como ustedes pueden ver, esto es una solicitud, se aprecia, ¿no, amigos? Por favor, confírmenme si pueden ver el documento, esas pantallas. Sí se observa, doctor. Muchas gracias, bien. Esta es una solicitud de arbitraje. Ojo, también hay que precisar algo. Existen arbitrajes institucionales y arbitrajes ad hoc. Este ejemplo que yo les pongo a la vista es un arbitraje institucional. ¿Por qué? Porque se está solicitando a un centro de arbitraje específico, ¿ya? Puede solicitarse, por ejemplo, a la Cámara de Comercio de Lima, al Colegio de Ingenieros de Lambayeque, no sé, ¿no? Entonces, cuando ya se determina un centro de arbitraje, eso se llama arbitraje institucional. Esta solicitud de arbitraje es reciente, la fecha está mal, es del año 2021, hace un mes hemos solicitado este arbitraje, y básicamente este tema pues es una empresa que está solicitando, es casi, ojo, hay que diferenciar que existe solicitud de arbitraje y demanda arbitral. ¿Cuándo se presentan cada uno de estos? La solicitud de arbitraje se presenta inicialmente cuando recién se está tramitando, ¿no?, el arbitraje. En cambio, la demanda arbitral ya se va a plantear una vez que el tribunal arbitral o el árbitro único se instalen. Desde ese momento ya se fijan los plazos, pues cuánto es el plazo para presentar la demanda arbitral, la reconvención y todos esos actos. Entonces, esas son las diferencias entre ambos. La solicitud de arbitraje es solo para iniciar la controversia, ¿no?, dentro del plazo de 30 días hábiles. Entonces, como referencia también para nosotros acudir a este arbitraje, tenemos que poner cuáles son los
los actos controvertidos. ¿Qué documento ha generado la controversia? En este caso tenemos una resolución de gerencia municipal y también tenemos ciertas actuaciones que se han realizado, el contrato suscrito con la entidad. Yo también en muchos casos pongo de qué procedimiento de selección se deriva esta contratación. Importante para yo poder identificar qué ley, señores, qué ley se aplica. Desde la convocatoria de un procedimiento de selección sabemos qué ley es aplicable y cuál es el plazo de conciliación o arbitraje que se debe aplicar de acuerdo a la ley. Ojo, ¿por qué? Con el decreto legislativo 1017, el plazo para ir a conciliación o arbitraje eran 15 días. Con la ley 3225 y sus modificaciones, el plazo para ir a conciliación o arbitraje es 30 días hábiles. Entonces, hay muchos aspectos que varían. Por lo tanto, yo recomiendo cuando ustedes inicien un arbitraje, también pónganle el procedimiento de selección del cual se deriva esa controversia. El caso mío de este ejemplo es de una licitación pública del 2019, en la cual obviamente ya estaba vigente la ley 3225 y el plazo eran 30 días hábiles. Entonces, en mi solicitud de arbitraje preciso, pues, ¿no? Ojo, que todos los contratos estatales tienen un convenio arbitral. Entonces, ese convenio arbitral en este contrato, por ejemplo, este contrato era de la ejecución de una obra, ¿no?, de seguridad ciudadana, ¿no? Esta obra más o menos era por un monto de 2 millones, con una municipalidad también. ¿Y qué ha sucedido acá? Que la municipalidad nos ha resuelto el contrato, ¿no? Esta controversia es por la liquidación de un contrato de obra, ¿eh? Que la otra parte no está conforme con la liquidación del contrato de obra y obviamente esta resolución de gerencia es la que aprueba la liquidación del contrato de obra y la otra parte no está conforme con esa liquidación. Esa controversia se está sometiendo a un arbitraje. Entonces acá más o menos desarrollamos nuestro contenido de la solicitud del arbitraje. Precisamos cuál es la ley aplicable para este arbitraje y lo estamos poniendo, ¿no? A la fecha de la relación contractual se encontraba vigente el texto único de la ley de contrataciones, identificando, porque en base a esta ley se va a desarrollar la controversia. También un poco hablamos que a la fecha de la liquidación o de la renovación, también hablamos de la carta fianza. Había varios aspectos que han conllevado, ¿no?, a esta controversia. Ya nos encontrábamos en un estado de emergencia a través del brote del COVID-19. Referenciamos los decretos de urgencia, decretos supremos que nos hablan del COVID-19. El comunicado que los he emitido sobre el COVID-19, donde señala que el COVID ha sido considerado como un acontecimiento catastrófico que ha alterado gravemente el funcionamiento de toda la administración pública, así como de las entidades financieras en la tramitación de la renovación de cartas fianzas. ¿Por qué este caso se ha sometido a arbitraje, señores? En la resolución de liquidación se está calculando unas penalidades, ¿no?, contra el contratista. Sin embargo, en el procedimiento de aplicación de estas penalidades dentro del contrato y dentro de las bases de este procedimiento, se había fijado cuál es el procedimiento para aplicar estas penalidades. Sin embargo, se ha advertido a la entidad que, que estas penalidades no han cumplido ese procedimiento para su aplicación, por lo tanto no procede a aplicar esas penalidades. Eso se ha observado en la liquidación de este contrato de obra y se ha desarrollado pues por acá, ¿no? También hablamos de algunas resoluciones del Tribunal de Contrataciones respecto a las decisiones que emiten las entidades públicas. Obviamente, si estamos hablando de una indebida aplicación de penalidades en la resolución del contrato de ejecución de obras públicas, entonces también es oportuno citar algunas resoluciones del Tribunal de Contrataciones para afianzar nuestra posición, ¿no?, en el proceso arbitral. También hablamos, pues, que dentro de la ejecución contractual, ¿no?, se expedido, donde acá se dice que se está disponiendo en su artículo 2 de esta resolución de liquidación el cobro ilegal del saldo a favor de la entidad por la suma de 30,000 soles, donde se incluye penalidad por renovar los plazos de la carta fianza, pago que incluso fue requerido a través de carta notarial, ¿no? Eso es un tema controvertido, donde también le señalamos
que esta resolución de liquidación ha omitido gravemente el análisis integral del debido procedimiento consignado en los términos de referencia para la aplicación de la cuestionada penalidad, además de haberse omitido medios probatorios que acrediten que mi representada no ha renovado dentro de los plazos, ¿no? O sea, esa penalidad era por no renovar dentro de los plazos legales la carta fianza en la garantía de fiel cumplimiento. Dice, por no renovar, la entidad te aplicaba penalidades. Y para que te aplique esas penalidades por falta de renovación, había un procedimiento que la misma entidad había previsto en sus requerimientos de esa contratación. Sin embargo, la entidad está pretendiendo aplicarle esa penalidad sin haber cumplido ese procedimiento que ellos mismos habían puesto, ¿no? En su requerimiento y en su contrato. Entonces, en esta solicitud de arbitraje también hablamos de la omisión del debido procedimiento previsto en los términos de referencia del procedimiento de selección, ¿no? Para la aplicación de otras penalidades. 15. No renueva dentro de los plazos la vigencia de la carta fianza. Entonces, puntualmente tenemos que analizar esa controversia. Hablamos, pues, que dentro de la contratación pública existen dos tipos de penalidad por mora, otras penalidades, las cuales deben aplicarse siguiendo un procedimiento. O sea, desarrollamos la controversia en sí. Incluso acá también citamos el artículo 138 del reglamento, que el contrato está conformado no solo por el documento que se firma, sino por los documentos que generan condiciones, ¿no? Obligaciones a ambas partes, que es las bases, el requerimiento, la oferta ganadora, entre otros. Y hablamos que esa penalidad indebida se encontraba dentro de los requerimientos consignados en las bases del procedimiento de selección. Incluso, de señores, acá nosotros en nuestra solicitud de arbitraje ya detallamos, ¿no? Resaltamos de los propios requerimientos de la entidad que ellos habían puesto procedimiento para aplicar la penalidad. El supervisor de obra dice, al detectar el incumplimiento en la tabla de penalidades, registra la infracción. Ojo, dice, ¿no? Registra la infracción en el cuaderno de obra, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido y remite carta de preaviso al contratista, estableciendo un plazo de subsanación. Abajo dice, el contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Esta entidad no ha cumplido con este procedimiento que ellos mismos lo han puesto. Y si ellos no han cumplido con este procedimiento para aplicarnos esa penalidad y que ahora lo consideran en su liquidación en final de obra, obviamente no es procedente, pues señores, porque ellos mismos han consignado ese procedimiento. Entonces, acá desarrollamos ese tema y señalamos que el supervisor no ha registrado, no se ha cumplido ese procedimiento, ¿no? Y además señalamos que en ningún extremo de la parte considerativa y resolutiva de esa resolución de liquidación y los actuados que han originado esa resolución no se ha desarrollado ni se ha hecho referencia al asiento, número y fecha del cuaderno de obra donde consta registrado la supuesta infracción, ni tampoco existe documento alguno que acredite que se ha remitido a mi representada la carta de preaviso, obviamente, como dice ese procedimiento, ¿no? Para nosotros hacer ese descargo. Entonces, esta es la resolución de liquidación, señores, que se nota mucho, donde nos están considerando, ¿no? Esa penalidad, dice, ¿no? Por la no renovación de carta fianza nos están aplicando una penalidad de 46.284.27 soles. Entonces, ya haciendo ese análisis técnico y legal sobre la procedencia de esta penalidad en la liquidación de obra, señalamos pues, que no hay ningún registro de la infracción en el cuaderno de obras, no se ha remitido la carta de preaviso, no se ha cumplido con las condiciones que establecen para aplicar esta penalidad, incluso que esa conducta también se configura en delito penal por abuso de autoridad y cobro indebido de penalidades, según el artículo 376, 383 del Código Penal. Por lo tanto, bajo esos argumentos, incluso nosotros señalamos casos similares que en procesos arbitrales, señores, sobre la aplicación indebida de penalidades, muchos tribunales arbitrales ordenan la devolución. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que yo les estoy compartiendo, yo cito, ¿no? Un laudo arbitral, dice, ¿no? Laudo arbitral de derecho, expediente arbitral A16-2013, esto es un arbitraje ad hoc
con ML Ingeniería Proveedores y Servicios SRL y Seguro Social de Salud, Hospital 2 de Pucallpa. Este es un laudo arbitral del 2013, donde este tribunal arbitral que ordena en su laudo, dice, ¿no? Segundo, declarar fundada la segunda pretensión de la empresa ML Ingenieros referida a la devolución de la suma de 49.000 soles, ¿no? Los cuales habrían sido retenidos indebidamente conforme a lo señalado en la parte considerativa del sexto párrafo del presente laudo arbitral. Entonces, este tribunal arbitral está ordenando que se devuelva la penalidad indebidamente aplicada. Y yo también cito ejemplos parecidos de otras instancias, haciendo ver pues que la entidad incurrió en un error de interpretación de los propios TDRs, las bases y el contrato en aplicar esa penalidad. Y sobre la renovación también de la carta fianza como causal de penalidad, nosotros también señalamos, ¿no? Observamos que esta penalidad además es pues una penalidad no razonable ni congruente y tampoco clara, porque miren qué dice acá, ¿no? No renueva dentro de los plazos de vigencia de la carta fianza. Entonces, acá puede decir no renueva ante la entidad financiera o no renueva ante la entidad. Son aspectos que ya pues la defensa, ¿no? En un proceso arbitral tiene que evaluarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 2 de la Ley de Contrataciones? Las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores. Porque si ahí te dice no renueva la carta fianza, ¿es ante quién? ¿Ante la entidad financiera? ¿Ante la entidad? Obviamente es lógico que se debe renovar ante la entidad, pero ojo, hay que tener en cuenta que en un proceso arbitral como en un proceso penal son muy legalistas y te dicen, ¿dónde dice eso? No dice. Entonces, es un criterio, una interpretación. Pero esas interpretaciones pueden inducir error a responsabilidad a las partes. Por lo tanto, hay que sustentar adecuadamente. Nosotros hemos hecho un sustento, incluso hemos puesto pues todas las cartas fianzas que hemos renovado por adelantos, por materiales, la garantía de fiel cumplimiento y que esas cartas fianzas han sido renovadas dentro de los plazos legales. Incluso estamos señalando que el propio banco nos ha contestado que las cartas fianzas otorgadas siempre estuvieron vigentes. El mismo banco nos dice eso. Entonces, mira, hay que poner todos los argumentos necesarios para que nuestras pretensiones sean pues acogidas en un proceso arbitral. Nuestra primera pretensión, como ya lo hemos señalado, es que dice, ¿no? Que se deje sin efecto en todos sus extremos la ilegal y arbitraria resolución de la municipalidad por la cual se aprueba el expediente de liquidación del contrato de obra, y también le proponemos que reformándola se debe modificar parcialmente esa resolución de liquidación en el extremo de reformar el segundo artículo referido al cobro del saldo a favor de la entidad, es decir, esas penalidades, ¿no? Entonces, nuestra pretensión en controversia en este proceso arbitral, la cuantía, ¿no? Ojo, la cuantía es importante ponerlo en nuestra solicitud de arbitraje porque esta cuantía va a determinar cuál es el costo de, más o menos de los honorarios arbitrales, ya sea del tribunal arbitral o de la secretaría arbitral o del árbitro único. De acuerdo a la cuantía se determina el costo del arbitraje, en pocas palabras, ¿ya? En este caso, nosotros estamos dejando a consideración del centro de arbitraje, ¿no? Que designe al árbitro único, ¿no? Porque en esta parte, de repente, yo como contratista o como entidad ya podría proponer a un árbitro, ¿no? Entonces yo pondría, designo como árbitro de parte al señor Caniel Cabrera en el POMA, con registro, tal, domicilio y correo. Entonces yo también puedo ya designar a un árbitro acá de parte, ¿no? O si no tengo un árbitro de parte, ya yo puedo solicitarle que el mismo centro de arbitraje designe un árbitro, ¿no? Y como medios probatorios apuntamos el contrato, la resolución de esa liquidación y algunos actuados que se han presentado. Ese es el esquema, señores, de una solicitud de arbitraje que no es igual a una demanda arbitral. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta también estas precisiones que hacemos y vamos a volver a nuestras diapositivas para continuar.
y seguir explicándoles, ¿no? Como acá ya les mencionaba, hemos visto ya más o menos el esquema de ese proceso arbitral. Acá también, señores, tenemos, ¿no?, una resolución donde se declara instalado un tribunal arbitral. ¿Y cómo es más o menos este tema, no? Acá vamos a compartir de repente en la pantalla para mostrarles cuál es el esquema de una resolución de instalación de un tribunal arbitral. Bien, partimos desde el inicio. Esta resolución es del día de hoy. Hoy día me han notificado, señores, de este centro de arbitraje con una municipalidad y un contratista, 29 de abril, visto el oficio donde se ha solicitado al abogado, se ha designado al presidente del tribunal arbitral. Esto es un tribunal arbitral, los dos árbitros de parte, tanto la entidad como el contratista. Como no nos hemos puesto de acuerdo en designar al presidente del tribunal arbitral, entonces hemos pedido que el mismo centro de arbitraje designe al presidente del tribunal arbitral. Esos son los antecedentes. Con oficio tal, se establece la designación del tercer árbitro del presidente y se hace de conocimiento del tribunal y de las otras partes. Además, el centro de arbitraje adjunta el reglamento del centro de arbitraje. En la parte considerativa, como hemos mencionado, se van a señalar pues, todos los actuados. Por ejemplo, acá tenemos los oficios, ¿no?, donde se pone de conocimiento la designación del presidente del tribunal arbitral. Tenemos el oficio, donde los árbitros de parte comunican pues, que no están que no han llegado a un acuerdo para designar al presidente del tribunal. El tribunal, el centro de arbitraje designa a los árbitros. Luego se tienen los datos del procedimiento de selección y la petición de arbitraje. Cuando se inicia el proceso arbitral, el año 2020, las partes en controversia, el contratista, la entidad. Se tiene que detallar obviamente el RUC de cada uno de ellos. La materia de controversia es contrataciones del Estado. Este es un arbitraje de derecho. La relación jurídica es contrato de servicio de consultoría. Específicamente es un contrato de estudio de preinversión para un proyecto de creación de agua potable, saneamiento. El contrato es un contrato administrativo de 188.000, derivado de una aplicación simplificada. Primera convocatoria. Las pretensiones que plantea este contratista es el pago de su primera valorización, que la entidad obviamente asume los gastos arbitrales, el pago de intereses por mora, por 8.000, gastos de asesoramiento, proceso arbitral, garantía de fiel cumplimiento del contrato, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, total, su cuantificación en pretensiones llega a 110.000 soles. Entonces, las partes arbitrales, se determinan las partes, que es la entidad contratante, el contratista, y acá ya está la instalación del tribunal arbitral. Bueno, ya en esta resolución del día de hoy, 29 de abril del 2021, ya pues se está instalando el tribunal arbitral. Acá tenemos al presidente, designado a petición de los dos árbitros. Mi persona, Jaime Cabrera, yo soy árbitro de parte, designado por la entidad, ¿no? Y el otro árbitro designado por el contratista. Acá también se tiene que precisar la sede de la Secretaría Arbitral, que está a cargo pues, del centro de arbitraje, y se designa al citado abogado como secretario arbitral. El tipo de arbitraje se tiene que precisar si esto es un arbitraje institucional ad hoc. En este caso es un arbitraje institucional nacional y de derecho, derivado de un contrato de consultoría. Lugar, sede y del tribunal arbitral, idioma y ley aplicable, se va a regir básicamente el reglamento del centro de arbitraje, la mesa de partes, por medio del cual tanto el contratista como la entidad deben notificar su demanda arbitral y todas las actuaciones que se deriven de ese proceso arbitral tienen que ser remitidos a este correo electrónico. Esa es la mesa de partes para este proceso arbitral. Acá ya se señala de qué día se atiende en el centro de arbitraje, los horarios de atención para que las partes tengan en cuenta, y todos los escritos deben ser enviados por esa mesa de partes y tienen que pues enviarlo en formato PDF, ¿no?
Esos son los esquemas. Acá tenemos las reglas procesales que se aplican a este proceso arbitral en específico. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Para el proceso arbitral serán de aplicación las reglas procesales establecidas en la presente resolución, que en primer orden, de acuerdo a la ley, está la ley de contrataciones, el reglamento que regula la relación jurídica derivada de este contrato, las directivas que lo se puede haber emitido sobre este caso, y supletoriamente se rigen a las normas procesales contenidas en la norma de arbitraje y el reglamento de este centro de arbitraje. Tenemos las notificaciones y cómputo de los plazos, cómo se va a desarrollar. Ahí se precisa las partes que intervienen en esta contratación. Y ojo, acá se habla también de la renuncia al derecho de objetar. ¿Por qué? Porque ambas partes, contratista y entidad, ya se están sometiendo a este arbitraje institucional bajo las normas y reglas de este centro de arbitraje. El trámite del proceso y otros aspectos que se van a desarrollar en el curso del proceso arbitral, más o menos se ha precisado que es la demanda arbitral, reconvención, excepciones, defensas previas, medios probatorios. Ojo, en un proceso arbitral puede existir conciliación, por lo tanto acá también en el proceso arbitral se habla de una audiencia de conciliación y determinación de puntos controvertidos. Existen audiencias de pruebas, pruebas de oficio, declaración testimonial y declaraciones de parte, requisitos para la declaración testimonial de parte o de repente informes periciales. Cualquiera de las partes o el tribunal puede solicitar un peritaje y puede presentarlo para mejor resolución del caso, y mayorías y quórum para resolver, recursos de reconsideración, acumulación de medidas cautelares, también se puede tramitar en un proceso arbitral, la conciliación, alegatos finales, audiencia de informes orales, y luego se emite el laudo arbitral y se ejecuta o se rectifica, se interpreta, se integra o se excluye el laudo arbitral. Eso depende de las partes. Los honorarios también del tribunal arbitral y de la secretaría arbitral tienen que estar fijados en esta resolución, ¿no?, de inicio o de instalación del proceso arbitral, y ahí se consignan pues las cuentas de los árbitros, de las secretarías arbitrales, cuál es el plazo que tienen las partes para pagar los honorarios arbitrales, qué pasa en caso de no se paguen los honorarios arbitrales, y finalmente se resuelven declarar instalado el tribunal arbitral y se da un plazo de 5 días pues a las partes a efectos de que ratifiquen o varíen una de ellas, ¿no?, en sus correos alguna información necesaria, y también para que cumplan con el pago de los honorarios arbitrales, entre otros aspectos, ¿no? Este es un esquema entonces de una resolución de instalación de un tribunal arbitral. Bien, acá tenemos una pregunta. A ver, vamos a responderlo. ¿Cuál es responsabilidad del alcalde de una municipalidad? Dice, cuando sus funcionarios, con su conocimiento, aceptan la carta de fiel cumplimiento emitida por una funcionaria no calificada para el perfeccionamiento del contrato. Bien, ojo, ¿no? Acá estamos todavía en una etapa precontractual, no estamos en la ejecución del contrato. Entonces, primero, identifiquemos al funcionario, ¿no?, como dice en esta pregunta. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad del alcalde cuando sus funcionarios, con su conocimiento, dice, aceptan carta de fiel cumplimiento emitida por una funcionaria no calificada para perfeccionar el contrato? El primero responsable en este caso es el encargado de logística, abastecimiento del órgano encargado de las contrataciones, porque de acuerdo a ley y según las bases de ese proceso, señalaba que los documentos para la firma del contrato, incluido la carta fianza, se presentan y son evaluados y revisados por logística, ¿ya? Entonces él es el primer responsable. Obviamente el alcalde también, como máxima autoridad de la entidad, también va a ser responsable por no supervisar adecuadamente esos contratos. Imagínense, porque el titular de la entidad puede firmar el contrato y también puede delegar la firma del contrato. Entonces el funcionario que también firma el contrato y que elabora el contrato, también son responsables en este caso. Responsables administrativos son, responsables civiles también van a ser, si es que se ha causado algún perjuicio económico. Imagínense, pues, que era una carta fianza que no tiene
no tenía algún soporte financiero, y por lo tanto la entidad, imagínense que quería ejecutar esa carta fianza, y no se podía ejecutar porque esa carta fianza pues era irregular y no tenía fondos. Perjuicio económico a la entidad por el total de esa carta fianza. ¿Habría responsabilidad penal el logístico, el alcalde y los demás funcionarios que han intervenido en esa contratación? Efectivamente, pues. Obviamente, ahí han omitido sus funciones, incluso de acuerdo a las investigaciones que puedan realizar en un tema penal, esto podría configurarse en un delito de negociación incompatible o colusión de repente, ¿no? Porque si esa carta fianza no estaba bien, no estaba acorde a ley, entonces desde logística no se debió admitir esa carta fianza o en su defecto debió darse un plazo de subsanación para que cambie esa carta. Si no han ocurrido esas situaciones, se va a configurar estas tres responsabilidades: administrativa, civil y penal, señores. Entonces es importante tener en cuenta, bien, esa es la respuesta a la pregunta formulada, y continuamos con este tema. Como ya les he detallado, ¿no? Este es el esquema básicamente de una solicitud de arbitraje y de una resolución de instalación de un tribunal arbitral. Son casos actuales, señores, casos recientes, incluso de hoy día, que les traigo para compartir con ustedes, para que tengan conocimiento cómo funciona un proceso arbitral. Bien. Precisiones, ¿no? Sobre los árbitros. Los árbitros son independientes, tienen que guardar una imparcialidad, tienen que ser idóneos y tienen que cumplir los requisitos legales que ameritan para asumir ese cargo de árbitro. Usualmente, para que se designen a los árbitros, señores, lo básico y fundamental que deban tener conocimiento en contrataciones del Estado. En cambio, el presidente del tribunal arbitral o un árbitro único tiene que acreditar tres conocimientos. Conocimientos en contrataciones del Estado, en arbitraje y en derecho administrativo, para que su capacidad de análisis sea más integral, ¿no? Sobre el caso concreto. El proceso, como ya lo hemos señalado hace un momento, el proceso arbitral, una vez que nos hemos instalado, ¿no? Con el ejemplo puesto, se instala el tribunal arbitral, ya pues las partes tienen que presentar sus demandas, la otra parte tiene que absolver el traslado de la demanda, tiene que ser en un lenguaje sencillo, fácil de entender, contar con la historia de los hechos, como hemos puesto en el ejemplo del escrito, los fundamentos de hecho, sustentar o absolver las pretensiones con pruebas objetivas, ¿no? Como lo hemos puesto en el ejemplo también, presentar medios probatorios necesarios y vinculados a las pretensiones. Ahora, una vez que se emite el laudo arbitral, ¿no? Referido a las pretensiones, los hechos, pruebas y el sustento legal, la decisión deben estar debidamente sustentadas, ¿no? Dentro de este procedimiento. Entonces, amigos, es importante tener en cuenta este procedimiento que tenemos a la vista. Por favor, ahí les he dejado los